Bienvenidos. En esta ocasión hablaremos del tema de estrategias de negociación de la asignatura de comportamiento organizacional en el tema 4, conflicto. La negociación y el intercambio se refieren al proceso de tomar decisiones conjuntas cuando las partes involucradas tienen preferencias diferentes. Gran parte de la comunicación dentro de la organización requiere que las personas sean capaces de negociar. Las partes involucradas deben llegar a algún acuerdo o consenso sobre asuntos que les afecta directa o indirectamente. Para que la negociación se dé, se tienen que cumplir ciertas características. Estas son las características. En primer lugar, existe por lo menos dos partes involucradas. En segundo lugar, las partes involucradas tienen un conflicto de intereses sobre uno o más asuntos. En tercero, las partes están por lo menos temporalmente unidas en torno a un tipo especial de relación voluntaria. La cuarta es que la relación consiste en discutir la división o el intercambio de uno o más recursos específicos o la resolución de uno o más asuntos entre las partes o sus representados. Y por último, en quinto lugar, por lo general, una parte expone demandas o propuestas y la otra parte evalúa. Y a continuación se hacen concesiones y contrapropuestas. Así la negociación es una actividad secuencial y no simultánea. En esta imagen podemos observar lo que llamamos zona de acuerdo en las negociaciones. La zona de acuerdo en las negociaciones tiene dos límites. El límite mínimo al que está dispuesto una persona a negociar y el límite máximo a la que está dispuesta a negociar. El límite mínimo es A y el límite máximo es B. En un acuerdo pretendemos que éste finalmente esté entre los límites de A y B, y a lo cual nos referimos en la imagen con la letra X. Mientras más esté en la zona media, pues se hace un acuerdo equilibrado, pero ambas partes buscan tener un excedente. Por ejemplo, un excedente del límite inferior A sería ir hacia la derecha desplazándose lo más pegado al límite superior de B. Esto significaría que la propuesta de A tendría una ventaja sobre la propuesta de B y viceversa. Si B lograra irse hacia la izquierda, estaría teniendo un excedente de B, lo cual significaría que podría estar en la mejor negociación para B. Las estrategias para llegar a negociaciones básicamente tienen dos tipos. La primera es el acuerdo distributivo y la segunda el integrador. En el acuerdo distributivo, como vemos en la imagen del gran pastel, la negociación busca dividir una cantidad fija de recursos, situación de ganar-perder. Quien tiene la posibilidad de ganar se llevará la tajada más grande del pastel. En el acuerdo integrador, por otro lado, la negociación busca algo más profundo, busca uno o más acuerdos que puedan generar una solución de ganar-ganar. Es decir, ¿qué tal si hacemos el pastel más grande para que nos toque más a ambos? En la tabla que se encuentra en la diapositiva, podemos observar las características del acuerdo y cómo se dan en el acuerdo distributivo y en el acuerdo integrador. Iniciamos con la meta. La meta en el acuerdo distributivo es obtener la rebanada más grande posible del pastel, mientras que en el acuerdo integrador es agrandar el pastel de modo que ambas partes puedan quedar satisfechas. En cuanto a la motivación, en el acuerdo distributivo es ganar-perder, en cambio que en el integrador es ganar-ganar. En cuanto al enfoque, las posturas son más importantes en el distributivo. Un ejemplo podría ser: en este asunto no puedo ir más allá. En cambio, en el integrador, los intereses parecen tener una mejor disposición. Un ejemplo podría ser como cuando expresamos: ¿me puedes explicar por qué este asunto es tan importante para ti?, mostrando una disposición grande a colaborar. En cuanto a los intereses, los opuestos se dan en el distributivo, en cambio que en el integrador se dan los congruentes.
En cuanto a las características de la información compartida, el distributivo pretende dar poca información. Compartir información significaría permitir que la otra parte tome ventaja sobre uno. En cambio, que en el acuerdo distributivo integrador, perdón, mucha información se comparte para permitir que cada parte encuentre formas de satisfacer los intereses de cada una. Por último, la duración de la relación. Sin duda alguna, en el distributivo se van a resolver asuntos a largo plazo y probablemente nunca más volvamos a negociar o lo hagamos esporádicamente. En cambio, en el acuerdo integrador, ante tal disposición, lo más seguro es que las disposiciones para lograr una relación a largo plazo sea lo más factible. El proceso de la negociación es lineal y se da de la siguiente forma. Lo primero que sucede es la preparación y la planeación. ¿Qué vamos a negociar? ¿Cómo lo vamos a negociar? ¿De qué manera lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? Se tienen que desarrollar todas las alternativas posibles durante los acuerdos, de tal manera que podamos tener argumentos para poder negociar. Si dejamos esto muy a la parte improvisada, pues significativamente tendríamos pocas herramientas para poder enfrentar la contrapropuesta. Una vez que tenemos preparada la planeación de la negociación, lo siguiente es la definición de las reglas básicas. Bajo qué reglas vamos a operar para saber quién propone y quién contrapropone y en qué secuencia vamos a desarrollar, así como también aspectos como la honestidad, la disposición, la colaboración tienen que ser definidos. Una vez que hemos definido las reglas básicas, el siguiente punto es la aclaración y la justificación, es decir, establecer por qué te estoy haciendo esta propuesta, cuál es mi postura, mi perspectiva, mi interés y escuchar la parte correspondiente a la otra persona y tratar de que ambos lleguen a un acuerdo. Cuando los acuerdos y la solución de problemas se da, entonces tenemos concretada la negociación y se puede decir que se cierra y se implementa. En esta actividad, la AF 4.4, vamos a expresar una opinión acerca de la encuesta de comportamiento organizacional que Robin nos ofrece. La pregunta ¿es la negociación una cuestión de género? Se hace con el método grupal. La idea es discutir estas propuestas presentadas en diferentes momentos por los autores de Robbins. Aquí podemos observar que Robbins para el 2013 nos establece que gran parte de las mujeres no estaban acostumbradas a negociar acerca de sus sueldos después de una contratación. Y a pesar que vemos en la contrapropuesta, o mejor dicho, en la segunda encuesta desarrollada por Robbins, de que hubo un 10% de aumento en esta disposición de las mujeres a negociar el sueldo, pues observamos que aún es bajo el porcentaje de mujeres que están dispuestas a negociar. Por el contrario, en los hombres observamos un comportamiento un poco más agresivo y ellos sí tienen mayor disposición para negociar su sueldo después de una contratación. Recuerda que cuando vamos a opinar es necesario que pongamos argumentos y que tengamos posibilidad de soportar esos argumentos con algún tipo de bibliografía. Las habilidades para la negociación. Las estrategias contemporáneas aplican un enfoque que amplía la perspectiva del pastel fijo y usa técnicas de resolución de problemas que buscan resultados tipo ganar-ganar. Este enfoque integrador está basado en la colaboración y constituye las estrategias tradicionales como las de llegar a un compromiso, obligar, ajustarse o evitar que vimos en la sección de conflicto. De ahí la necesidad de que el negociador eficaz requiera ciertas habilidades, tales como establecer objetivos bien ordenados, separar a las personas de los problemas, enfocarse en los intereses y no en las posiciones, encontrar alternativas que ofrezcan ganancias mutuas, utilizar criterios objetivos
para la negociación. Si el negociador es capaz de observar que tiene un objetivo preciso y que no está buscando llegar a un acuerdo solo porque bien le cae la persona con que están negociando, o qué intereses debe de pelear con esa persona por no estar en disposición a ella, o encontrar una ganancia totalmente para su lado y no para ambas partes, pues no tendrá las habilidades suficientes para poder negociar de manera eficaz. El Harvard Negotiation Project desarrolló una alternativa para sustituir la negociación de posiciones y las estrategias duras, la negociación con base en los méritos, fundada en los siguientes 4 elementos. Las personas. Separe a las personas del problema. No tenemos que relacionar a las personas con el problema, dado que podemos confundirnos y pensar que las personas están en contra de nosotros cuando solamente están en una situación que está en necesidad de llegar a un acuerdo. Los intereses. Céntrese en los intereses, no en las posiciones. Como hemos dicho en otras partes del tema, los intereses van más allá que la posición. El interés es alcanzar los objetivos. La manera en que se logran puede hacer una gran diferencia de si se logran o no se logran. Las opciones. Genera una variedad de posibilidades antes de decidir actuar, es decir, las alternativas en un abanico lo más amplio posible para que se muestre nuestra disposición a negociar, puede facilitar que la otra parte opte por alguna de ellas. Los criterios. Instar en que el resultado se basa en algún criterio objetivo y no simplemente en una preferencia de personas. La negociación colectiva es propia de las empresas, ya que éstas pretenden resolver sus conflictos entre trabajadores y gerencias a través de la negociación. Esta generalmente se da en un proceso de intercambio que ocurre durante las reuniones para confrontar sus demandas y permite que las partes busquen sistemáticamente una solución. La negociación colectiva tiene la participación de un sindicato y su finalidad es lograr un acuerdo que especifica la responsabilidad de cada una de las partes durante un periodo definido. La negociación colectiva se desarrolla durante una serie de reuniones de confrontación de posiciones entre los representantes de la empresa y del sindicato para discutir puntos de interés mutuo que exigen un componente entre las partes. En estas juntas, los representantes intercambian ideas, solicitudes, exigencias y expectativas y tratan de llegar a un acuerdo o a un intercambio que quedará plasmado en un contrato sindical con un periodo determinado de vigencia. Por ejemplo, en nuestra institución, los docentes representados por un sindicato y los administrativos que los representa también el mismo sindicato tienen una sesión de discusión año con año para fijar algunos aspectos que tienen que ver con los niveles de aumento de sueldo y las prestaciones a aplicarse en el siguiente año. Y esos acuerdos se firman año con año después de largas gestiones entre ambas partes. Con esto concluimos el tema 4. Recuerda subir tus formativas, tus actividades sumativas y actualizar el CQA. Prepárate para el examen 4. Nos vemos pronto.